sacó. Oh, alma mía, alaba a Dios y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Aleluya. Dios mío, porque no necesito motivación para adorarte, Padre. Porque yo sé lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Yo sé de dónde tú me sacaste, Padre. Yo sé el cuidado que tú has tenido conmigo y con los míos. Hermano, recuerda de dónde Dios te trajo. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida y dale rienda suelta a tu alabanza. Concentrémonos solamente en Dios y para Dios. Que entendamos que esto es un privilegio. Es un privilegio poder ser llamados hijos de Dios. Ay, Dios mío, que tengamos, Señor, cordura de lo que significa ser cristianos, Padre. Porque tú pensaste en nosotros antes de que el mundo fuese. Dios mío, qué privilegio. Qué privilegio, Señor, y solamente queremos adorarte, Padre. Porque no tenemos cómo pagar ese amor tan hondo, tan profundo, tan grande, Señor. Porque a veces nos ponemos a pensar, yo no merezco tanto, no merecemos nada. Dios mío, y este valor que Dios ha dado a nuestras vidas, Padre, ¿cómo te lo pagamos, Señor? Es una deuda eterna, Señor, que tenemos contigo, Padre. Porque no éramos nadie. No éramos nadie, Señor. Y tú nos has dado nombre, Padre. Ey, tú le has dado valor a nuestras vidas, Señor. Tenemos motivo suficiente, Padre, para estar agradecidos de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Y recibe, Padre, todo lo que nuestro corazón quiere decirte, Dios mío. Hey, Padre, porque sabemos que tenemos un corazón agradecido, Dios mío. Te pedimos, Señor, que escudriñes nuestro corazón, Padre. Y que seas tú quitando todo lo que no te agrada, Dios mío. Estamos aquí porque te necesitamos. Necesitamos mejorar, Señor. Necesitamos crecer en ti, Padre amado. Señor, ayúdanos, Padre. Y recibe, Señor, en tus manos nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Nuestro corazón rendido a tus pies, Padre amado. Señor Jesús, en este momento, Padre, te presentamos el servicio de hoy. Te presentamos a todos estos hermanos, Señor, que van a tomar parte, Dios mío. Que seas tú, Señor, usándolo con poder y gloria, Padre. Dios mío, mira cada una de estas vidas, Padre, que ha preparado, Señor, culto para ti. Y mira, Señor, los miembros también que están sentados en la nave, mis hermanos, Señor. Es unánime un culto, Señor, para rendirte a ti, Padre, honor y gloria. Ey, Dios mío, que seas tú usando, Señor, la hermana que tiene la lectura de la palabra, Padre amado. Ey, Señor, que esa lectura llegue a nuestros corazones y podamos ponerla por obra, Señor. Que podamos accionar en lo que tú quieres el día de hoy, Padre amado. Te presentamos el grupo de adoración, Dios mío, estas salmistas, Señor, que han preparado alabanza, Dios mío, para ti, Señor. Que estas alabanzas suban al trono de gloria, Padre. Que podamos adorarte y hablarte, Señor, y orar, Señor, a través de estas alabanzas, Señor Jesús, que las hermanas entonarán el día de hoy, Padre, y que ya tú las conoces, Padre, porque tú las pusiste en sus corazones. Te presentamos los músicos, Señor Jesús, estos jóvenes consagrados a ti, Padre amado. Hey, Dios mío, jóvenes apartados para ti, Señor, verdadero ejemplo, Padre, de que no, la juventud no está perdida, Señor Jesús, de que hoy, mañana y siempre tú lo sigues rescatando, Padre, tu mano poderosa. Hey, Dios mío, estos jóvenes, Señor, que son ejemplo, Padre, de lo que es servir, Señor, y dar lo mejor de nuestra vida, la juventud a ti, Padre. Que seas tú pagándole, Señor Jesús, a nuestros jóvenes, Padre amado, y a estos grupos de músicos, Señor Jesús. Padre, te presentamos la hermana que hoy ora por las ofrendas, Padre amado. Úsala, Señor Jesús. Y esas palabras que ella tiene en su corazón para tu pueblo, Padre, que podamos recibirlas, Señor, con humildad, con sencillez y con obediencia sobre todo, Padre amado. Señor Jesús, te presentamos, Señor, todo el servicio completo, Padre, porque también te presentamos de una manera especial el predicador de hoy, Señor.
que es la persona, Señor, que trae el plato fuerte, porque nuestros corazones están ávidos de escuchar tu palabra, Padre. Dios mío, que el predicador, Señor Jesús, seas tú usándolo, Señor, y que podamos poner por obra la exhortación que tú tienes para nuestros corazones hoy. Que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, Padre, porque tú nos demandarás un día, Padre amado. Y aquí se está predicando palabra de Dios, se está predicando verdad, Padre. Hey, Dios mío, en tu nombre, Señor Jesús, aquí queda presentado el servicio completo, Señor, y esperamos que sea de tu agrado, Padre, Señor, y que pueda alegrar tu corazón, Padre amado. En tu santo, bendito y poderoso nombre, Jesús. Amén y gracias. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios. Llamamos inmediatamente a nuestra hermana que tiene la lectura de la palabra, nuestra hermana Daniela Rosa por aquí. Gloria a Dios. Hermano, como dice el pastor, que no cese su alabanza. Su alabanza depende de usted, de su agradecimiento que usted tenga con el Señor. ¿Hay alguien aquí que el Señor haya sanado? ¿Hay alguien aquí que el Señor haya salvado? ¿Hay alguien aquí que el Señor ha guardado? Motivos suficientes tenemos para adorar el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Daniela. Amén. Gloria al que vive, gloria a Dios. Seguimos dando gracias a nuestro Dios. Alabanza al Rey porque Él vive para siempre. Aleluya, qué bueno nuestro Dios que nos permite estar en esta mañana aquí adorando su nombre, glorificando su nombre. Porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que merece toda adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, no es casualidad que usted esté aquí. Aleluya. El Señor conoce su corazón y quién es usted. Oh, mi alma alaba al que vive. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Aleluya. Oh, venimos dando gracias. Aleluya, por estar aquí delante de ustedes, por esta oportunidad que se me ha dado de leer la palabra, la cual está en Primera de Tesalonicenses. Gloria a Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4:13. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Oh, mi alma alaba al que vive. Yo tengo que estar adorando al Rey. Oh, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús, porque un corazón agradecido siempre adora a Dios. No solamente aquí al frente, aleluya, sino cuando usted está en su casa, en la cocina, en la calle, cuando usted camina, le sale esa alabanza del corazón, porque está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Oh, mi alma alaba al que vive, aleluya. Mi alma alaba al Rey, bendito el nombre de Jesús. Oh, gloria al que vive, gloria a Dios. Vamos a darle la oportunidad de que todo lo encuentren. Primera de Tesalonicenses 4:13. Gloria a Jesús. Cuando estén listos pueden decir un amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen con él. Por lo cual os decimos que esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al que vive, gloria a Dios. Hermanos, aleluya, qué lindo es el Señor. La venida de Cristo.
El Señor dice que viene, aleluya, en la nube, aleluya. Y que Él mismo, aleluya, con voz de mando. Nuestro Dios es un Dios de poder, aleluya. Él quiere, aleluya, que nosotros vivamos en santidad. Porque para recibir al Señor no lo vamos a recibir. Para ser llamados, aleluya, a su presencia, tenemos que estar en obediencia y santidad. Llevar una vida santa. Dice, yo soy santo, aleluya. Por lo cual nosotros tenemos que estar en santidad. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Y si la muerte también nos acecha, también preparado para la muerte. Aleluya. Dice, si en verdad conocemos a Jesús, tiene que haber un cambio en nuestra vida a santidad. Aleluya. No que vamos a ser santos de una vez, sino poco a poco. Aleluya. El Señor dice, ir dejando lo que a Dios no le agrada. Y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Gloria a Jesús. Nuestro Dios quiere que nosotros estemos en obediencia a Él. Esa es la clave, obediencia y santidad al Señor. No viviendo como lo que no tenemos esperanza, como lo del mundo, con los afanes de este mundo, sino mirar, como dijo el pastor el martes pasado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirar a Jesús, aleluya, y olvidarnos de todas las cosas que están a nuestro alrededor, que nos quiere desenfocar de la gran venida del Señor Jesús, aleluya, de ese día, aleluya. Oh, mi alma alaba al que vive. Gracias, Señor, te damos por la palabra, mi Dios. Oh, tus palabras son benditas, Padre de la gloria, y están ahí escritas ya. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra y escudriñarla. Pon ese amor en nosotros, Señor, de aprender, aleluya, aún de los maestros, Señor, que aquí imparten clase. Señor, y que nosotros en nuestros hogares, Dios amado, no pongamos la Biblia a un lado, sino que podamos leerla y escudriñarla, Señor Jesús, y vivir, Dios mío, conforme a tu palabra, mi Dios. Ya que en ella está la vida, aleluya, ahí está la paz, ahí está la santidad, ahí está todo, Señor. Oh, gracias, Señor Jesús, ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a estar delante de tu presencia, mi Dios, porque tú has sido más que bueno con dejarnos este manual, Señor, que no seamos olvidadizos, Señor, sino que pongamos por obra tu palabra, mi Dios. Padre, te lo rogamos en estos tiempos que estamos necesitados, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Cristo, aleluya, aleluya. Oh, bendito el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Oh, el Señor es bueno, hermanos, aleluya. Hasta aquí con mi parte, gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria al que vive. ¿Cuántos bendicen a nuestra hermana Daniela? ¿Cuántos la bendicen más? Dios la siga bendiciendo a nuestra hermana. Qué hermosa palabra trajo Daniela de parte del Señor. Y ciertamente para dormir en Cristo o que seamos arrebatados, tenemos un manual de instrucción, como dice Daniel aquí. Y yo misma he estado meditando mucho sobre la santidad. Y la santidad es más de lo que vemos, señores. La santidad es más que la ropa. En la santidad está también la obediencia, que es un punto muy fundamental para los hijos de Cristo. Y yo misma, porque uno tiene que hacerse un análisis. A veces pensamos que estamos bien delante del Señor. Y cuando usted no escuche la voz de Dios, tiene que postrarse y clamar por esa voz. Porque ciertamente tenemos Espíritu Santo que nos redarguye. Hemos sido malcriados. Y todos los días cometemos falta contra el Señor y contra nuestros hermanos. Y por eso cuando el Espíritu nos redarguye, tenemos ciertamente que acceder y pedir perdón al Señor. Yo misma he fallado. Y me ha tocado pedirle perdón a Dios con clamor y ruego. Y pedirle al Señor que quite de mí lo que no le agrada. O el fallo porque quizás he herido el corazón de algunos hermanos. Y por eso ciertamente tenemos que hacerlo todos los días, hermanos. Porque todos los días es un reto ser cristiano. Y solamente los valientes y los violentos lo arrebatarán. Quitemos de nuestro corazón toda raíz de amargura, hermano. Toda raíz de amargura, quitémosla de nuestro corazón, porque verdaderamente uno se siente libre
y que otros puedan ver, hubo un cambio en el hermano. Es verdad que la hermana ha cambiado, es verdad que el hermano ha cambiado. No nos dejemos arrastrar por cosas y conversaciones que definitivamente no nos edifican y que al Señor no le agrada. Pero cuando usted vea que hay un cambio real en su hermano, apláudelo, valórelo, motívelo y reconozca que verdaderamente hubo un cambio. Porque lo que el Señor hace en nuestras vidas tiene que ser reconocido por cualquier mortal en esta tierra. Gloria a Dios, que Dios les siga bendiciendo, mis hermanos. Y dejamos con nosotros a estas hermosas armistas que han preparado su corazón para el Señor, nuestro grupo de adoración. Gócese, hermano, gócese con libertad. Usted vino a darle culto al que vive y reina. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Aleluya. ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Aleluya. Levante sus manos, aleluya. Comience a clamar, comience a adorar, aleluya. Oh, te adoramos, Padre, aleluya. Oh, gracias, Padre, aleluya. Oh, te adoro, Señor, aleluya. Cuánto le adoran, cuánto le exaltan su nombre, aleluya. Oh, gracias, Padre, Señor, te adoramos, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Oh, gracias, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu perdón, aleluya. Oh, gracias, Señor, te adoramos, Padre. Tú eres Rey, Señor, aleluya. Oh, tú eres Rey, mi Dios, aleluya. Oh, we worship you, Jesus, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you for your blood, Lord, hallelujah. Oh, thank you for your sacrifice, Jesus, hallelujah. Oh, te adoro, Padre. Oh, te adoro, Señor. Gracias, mi Dios, aleluya. Oh, tú eres digno de toda alabanza, aleluya. Oh, tú eres digno, mi Dios, de toda adoración, Padre. Gracias, mi Dios. Oh, tú eres santo, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Te adoro, Señor. Te adoro, te adoro. Cuánto le adoran, aleluya. Oh, cuánto trajeron su adoración en esta mañana, aleluya. Oh, cuántos están agradecidos, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, mi Dios, gracias, Señor. Oh, no sé cómo pagarte, Señor, aleluya. Oh, no sé, Señor, cómo pagarte todo lo que has hecho por mí, Padre, aleluya. Oh, pero te traigo mi adoración, mi Dios, aleluya. Te traigo mi adoración, Padre, Señor. Oh, tómala, Señor. Oh, te adoro, Señor, aleluya. Oh, adoro tu santo nombre, Señor. Oh, te adoro, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Santo, Santo tú eres, Señor. Oh, we worship you, Jesus. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Padre. Oh, gracias, Señor, por tu existencia, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, mi Dios, Señor, te adoro, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Oh, cántele con nosotros, aleluya. Abre su boca, aleluya, y cante con nosotros, aleluya. Oh, te adoro, Padre, aleluya. Oh, te adoro, Señor, aleluya. Oh, cante con nosotros, iglesia, aleluya. Adoraré, dígale. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré. ¿Cuánto le adoran? Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí. Con todo el alma y corazón yo le adoraré. Oh, con todo mi alma,
te adoro, Padre. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, oh, te adoro. Adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo y para adorarle conmigo. Oh, bueno Él ha sido, su misericordia, oh, con todo el alma y corazón. Ay, yo te adoraré. Oh, dígale, pueblo, conmigo. Oh, bueno Él ha sido, su misericordia, oh, con todo el alma y corazón. Ay, yo te adoraré. Conmigo, conmigo, oh, bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Oh, conmigo, conmigo, oh, bueno Él ha sido, misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Oh, adoraré, adoraré, adoraré a mí. Oh, cántele En su santo oh, para adorarte, Señor, yo te adoro. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo, oh, bueno Él ha sido, su misericordia, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. Oh, mi alma te adora. bueno Él ha sido, Hoy tu misericordia, oh, con todo alma y corazón. oh, yo le adoraré. Oh, yo le adoraré cuando le adora. Adoraré, dígale, pueblo, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Adoraré, adoraré a mi Señor. Yo entraré en su santo templo para adorarle. Conmigo, oh, bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón. Ay, yo le adoraré. Oh, te adoré. Conmigo, oh, bueno Él ha sido, su misericordia sobre mí, con todo el alma y corazón, yo le adoraré. A Él, solo a Él. ¿Cuánto lo pueden decir? Oh, a Él, solo a Él, aleluya, solo a ti, mi Dios. A Él, solo a Él le adoro. A Él, solo a Él. Oh, solo a Él, aleluya. Solo a ti, mi Dios, te adoramos, aleluya. Oh, solo a ti, Padre, porque tú mereces toda gloria, toda honra, aleluya. Oh, solo a Él, solo a Él. Dígaselo a Él, oh, dígaselo, solo a Él, a Él, a Él, solo a Él, a Él, solo
solo a ti, Señor, te adoramos. Oh, solo a ti, Señor, exaltamos tu santo nombre, Padre. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Señor, te adoro, Padre. Oh, exalto tu nombre, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Solo a ti, Señor. Oh, solo a ti, Señor, te adoro, te alabo, Padre. Oh, solo a ti, Padre. Oh, solo a ti, Señor. Tú solo mereces, Señor. Tú solo mereces todo, Señor, de lo que viene de mí. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, te adoro, Señor. Oh, tú eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Aleluya. Oh, gracias, mi Dios, por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, muévete, Padre, muévete. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias por tu presencia, mi Dios. Aleluya. Oh, te adoro, Señor. Nos entregamos a ti, mi Dios. Oh, nos entregamos ante ti, mi Dios, Señor. Oh, te adoro, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Dele gracias, aleluya. Oh, dele gracias, aleluya. Dele gracias, aleluya. Oh, venimos ante ti, mi Dios, con nuestra adoración, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, Señor, vengo ante ti, dígale, para adorar, dígale, para entregar y para entregar mi corazón. Oh, venimos, Señor, y vengo ante ti y para rendir todo lo que soy y todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que tú me haces y que hoy me hacen entregarme. Oh, dígaselo. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz. Oh, dígaselo. Y que yo vengo ante ti, dígale, para adorar. Oh, te entrego, Señor, y para entregar mi corazón. Oh, venimos, Señor, y vengo ante ti y para rendir todo lo que soy y todo lo que soy. Fue el precio que pagaste y la forma
gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias por esa cruz, Padre. Aleluya. ¿Cuánto le pueden decir gracias? Aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, aleluya. Oh, Dios. Aleluya. Oh, qué fuego. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Aleluya. No sé si ustedes están sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Aleluya. Pero hay un fuego. Aleluya. Oh, santo. Oh, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gracias, mi Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, qué fuego, Señor, que arde. Aleluya. Oh, gracias, mi Dios. Gracias, 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 gracias. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Síguela adorando, aleluya. Aquí está su presencia, Santo Espíritu de Dios, aleluya. Oh, poderoso, 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 poderoso. Revélate, Padre. Revélate a tu pueblo. Oh, Santo Espíritu de Dios, como tú lo hacías, Señor, allá en el tabernáculo, allá de David, Señor. También así, Señor, tú lo haces aquí, aleluya. Ay, no hay diferencia si usted le alaba, porque lo mismo hay que adorar al Rey, aleluya. Ay, santo. Dígale. Vamos a la casa de David, habita en la presencia del Señor, cantando alabanza con alegría cantaré. Vamos a la casa de David, viniste en la presencia del Señor, cantando alabanza con pandero y arpas, en alegre danza cantaré. En el tabernáculo de David, Dios es exaltado.
Santo. Poderoso eres, Señor. Así es que lo mismo, así como lo hacían en la época de antes, con pandero, arpa y todo, no cese de alabar a Jehová, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Porque es así, sigue siendo lo mismo. La palabra aún todavía no ha cambiado. Sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma. Porque Él fue que la formó, la fundó, la tierra y todo lo que hay en ella. Aleluya. Entonces, si es así, no pare de alabarle. ¿Por qué seguimos callados? Vamos a exaltar a nuestro Dios Santo. Oh, Santo. Aleluya. Santo eres tú. Solo tú mereces toda la gloria y la honra, Señor. Aquí estamos para servirte y glorificarte. Toda rodilla se doblará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. Toda lengua, dígaselo, se doblará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, Jesucristo, Dios por siempre. Él es el alfa y el omega, sí, es Jesucristo, Dios por siempre. Dígale. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. Y toda lengua confesará ante Él, en Jesucristo, Dios por siempre. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, no puedo parar de exaltarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Poderoso eres, porque si usted todavía y yo no hemos visto rodillas ser dobladas, mire, porque se van a doblar ante el Rey de Reyes,
hasta los que en Él no creen, cuando vean la verdad del Rey que vino y se llevó su pueblo, van a caer en tierra. Aún en ese momento. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta aquí nuestra parte. Aleluya. Grande eres, Señor. ¿Cuánto bendicen nuestras salmistas? ¿Cuánto bendicen el coro de alabanza? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mire, hermano, si usted no había sentido presencia de Dios, estas mujeres dejaron esto encendido. Gloria al Señor. Mientras las hermanas cantaban, adoraban al Señor, yo me transportaba. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Es verdad, hermanos, es verdad. A veces somos malagradecidos. Dios mío, muchas veces hemos sido infieles con Dios. Dios sí ha sido bueno con nosotros. Yo me gozo hoy, sobre todo cuando ellas adoraban al Señor. Me transportaban el tiempo para todas aquellas que son madres aquí y que sus hijos no están aquí. El Señor me daba una palabra, porque hoy yo estoy acompañada de mi mamá y de mi hermano mayor. Y me gozo con eso, hermanos. Y yo recordaba mientras ellas adoraban cómo mi mamá, cuando yo no era cristiana, luchaba por mí, peleaba por mí, daba rodillas por mí. Y nunca me llamó sino como otra cosa. Ella me decía: tú eres hija de Dios. Hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Esta mujer andaba detrás de mí. Yo no le puedo decir a ustedes que Dios me sacó del alcoholismo. Yo no bebía, yo no jugaba. Lo mío era estudiar y bueno, y trabajar. Pero no era cristiana, necesitaba a Cristo. Y mi mamá, donde quiera, en cada esquina que yo iba, donde quiera, hermanos, me atosigaba. Qué mujer que me atosigaba. Y me decía: es que tú naciste para servir a Dios, es que tú eres. Y así lo iba declarando una y otra vez. Hermana, no importa que su hijo no esté aquí ahora. Él es hijo de la promesa. Tenemos que estorbar a nuestros hijos. Yo decía: pero ¿cuánto me estorba mi mamá? Pero gloria a Dios, se benecer. Hasta hoy me ha acompañado Jehová por una madre que no dejó de dar rodillas por sus hijos. Gloria a Dios. Y yo no me canso de decirle: madre, gracias porque tú me presentaste a tu Dios. Pero ya ese Dios es mi Dios. Gloria a Dios. Ya yo he tenido mi experiencia personal con Él. Hermana, sígale presentando a Dios a sus hijos. Siga estorbándolos, pero con amor. Con amor y con manos de seda, pero firme siempre. Me gusta como el pastor decía, como él ha guiado a estos jóvenes, sus hijos, el pastor y la pastora en su casa, así, con amor, pero son pastores firmes, han sido firmes, padres firmes con ellos. Es decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sígalo declarándolo siempre, porque gracias a una guerrera que no dejó de orar, yo estoy aquí, soy fruto de eso. Gloria a Cristo. Hermano, despojémonos de todo lo que le está robando la alabanza al Señor. Si son sus hijos, ya usted sabe que están en manos de Dios. Si tiene problemas con algún hermano, aprendamos a humillarnos y a pedir perdón. No sé por qué el Señor lo trae ahora a mi corazón, pero cualquier raíz de amargura que esté creciendo en nuestro corazón, vamos a tratar de ser valientes y hagámonos un reto a nosotros mismos. Si usted tiene problemas con una persona o ha sido desobediente, vaya y pida perdón. Perdón de corazón. Y tratemos, hermano, de no salir igual como llegamos hoy. Tratemos de salir mejor y ser diferentes. Porque qué desperdicio es estar en la plena presencia de Dios y no aprovecharlo. Así que, Señor, quita de nosotros todo lo que no te agrada, Padre. ¿Y quién vive, hermanos? Y a su nombre, a ti es toda la gloria, Padre amado. Llamamos en este momento a la hermana que va a orar por las ofrendas, a nuestra hermana Gloria Pichardo, y con ellas el coro de alabanzas. Gloria a Cristo. Dios le bendiga y le siga usando, hermana Gloria. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día, mi Dios. Gracias por la oportunidad que me das y a mis pastores por orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, en esta hora te venimos a dar de lo mucho, Padre, que tú nos das. Un poquito, Señor, de tantas cosas buenas y tanto que tú nos das, Señor. Bendícela, Padre, que lleguen a ti, Señor, con olor fragante y que puedas recibirla para expandir, Padre, tu territorio aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor. Gracias,
por todo, Señor, lo que tú me das a mí y a mi familia, Señor, que es tenerte a ti, Señor, en primer lugar que todo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo le haré más vil, por causa de él yo le haré más vil. Formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona real. Así es Jehová, exalta al pequeño, por causa de él yo le haré más vil, por causa de él yo le haré más vil. Remolineando, celebraré a Jehová. Por causa de Jehová, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, lo haré más vil por causa de Jehová. Lo haré más vil por causa de Jehová. Lo haré más vil por causa de Jehová. Espera. Usted sabe que remolinear significa danzar en el espíritu. Entonces, esta es una adoración que usted tiene que hacer remolineando, con alegría, con salto, de júbilo, de esperanza en Cristo, aleluya. Vamos, remolineando, dance. A Jehová, remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, te haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, lo haré más vil por causa de Jehová. Lo haré más vil por causa de Jehová. Lo haré más vil por causa de Jehová. Santo, que Dios los siga bendiciendo, aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen a nuestra hermana Gloria? ¿Cuántos la bendicen más?
Gloria a Dios. El coro de alabanza ya también está bendecido en el nombre de Jesús. Hermanos, Ebenezer, hasta aquí me ha acompañado Jehová. Gracias a ustedes, a su amor, por tolerarme, soportarme. Gracias a Dios por esta inmensa oportunidad. Siempre es bueno, señores, bendecir y glorificar el nombre de Cristo. Gracias a mis amados pastores por la oportunidad de esta participación. Hermano, y para terminar le voy a pedir que estén orando por mí. Esta semana, el jueves, seré sometida a una cirugía con Dios delante. Yo sé, mi corazón está tranquilo absolutamente, porque yo sé en el Dios que yo he creído, gloria a Dios. Y después que yo salga de esa cirugía, como yo sé que Dios se va a glorificar porque ya lo ha hecho, le voy a dar el testimonio de lo que decían los médicos. Yo le dije, doctor, eso es lo que ustedes creen, pues vamos a darle en el nombre del Señor. Vamos a darle porque ustedes van a ver quién es el Dios al que yo les sirvo. Decía el médico, Dios mío, es verdad que tú eres cristiana. Luego le voy a traer el testimonio, hermanos, pero Dios ya se glorificó. Ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Entonces ahora, si el Señor ha permitido que esa cirugía se haga, vamos a hacerla. Pero yo sé que nada de lo que ellos dijeron va a prosperar en el nombre de Jesús. Así que sigan orando por mí, hermanos. Confío en todas sus oraciones, pero estamos en las manos de Cristo. Sigan para adelante, iglesia, les amo. Y con nosotros el ángel de esta iglesia, mi amado pastor Julio Blanco. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, gracias por tanto, gracias por todo, gracias por todas sus oraciones. Mi corazón le ama, pastor. Dele fuerte aplauso a Jesucristo. Él es merecedor de toda alabanza. Aleluya. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda la gloria. A su nombre, iglesia. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Qué lindo es el Señor. ¿Se fue la alabanza? No se ha ido, ¿verdad que no? Todavía está ahí la alabanza. Aleluya. Qué lindo es Dios. Mis amados, en esta hermosa tarde no queremos pasar por alto las visitas. Nos honra Janet Santaella. ¿Lo dije bien? Amén. Y Jordan López. Amén. Como le ponga, ponerse sobre sus pies, por favor, para que la iglesia lo conozca. ¿Cómo le dice la iglesia? Son bienvenidos a la casa del Señor. Cristo le ama, nosotros también. Aleluya. Qué lindo es Dios. Señor es maravilloso. Amén. Qué bueno, qué lindo cuando madre e hijo pueden venir juntos a la casa de Dios. Aleluya. Y oiga el testimonio, el hijo fue el que invitó a la mamá. Dios está hablando a la juventud, Dios está tocando a la juventud. Amén. Yo vine a los caminos, pueden tomar asiento. Yo vine a los caminos de Dios a través de mi esposa. Amén. Y ella fue sabia. Yo estaba aquí, ella estaba en Santo Domingo y me decía, léete, busca la Biblia, busca una Biblia y léete en tal sitio. Y así comenzó a evangelizarme. Me ganó para Cristo y me ganó para ella. A su nombre, a su nombre. Gloria a Dios, qué lindo es Dios. Amén. También nos honra Francisco Benzán, que es el hermano de nuestra hermana Giovanni. Amén, como le dice la iglesia. Eres bienvenido a la casa del Señor. Cristo te ama, nosotros también. Aleluya. Dios es maravilloso. Amén. También tenemos la madre, ¿verdad? Mi Bulga Rodríguez. Amén, que es la madre de nuestra hermana Giovanni. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Eres más que bienvenida a la casa de Dios. Amén. Yo sé cómo se siente ella, ¿ves? A ver el fruto de su hija. Aleluya. Como decía la hermana de nuestro hermano Hidalgo. Aleluya. Cuando veía a Toñito. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Cuando podemos ver, ¿verdad?, el fruto de la oración. Por eso, amado, hay que tener paciencia, no desesperarse.
declarar palabras positivas. Amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo que usted diga es lo que va a suceder. Amén. Si usted dice que mis ojos lo vean, tus ojos lo van a ver. Así como Simeón. Amén. A su nombre. Tenemos también a Danesa Polanco, está con nosotros. Puedes ponerse sobre sus pies si es tan amable. ¿Cómo le dice la iglesia? Eres bienvenida a la casa del Señor. Cristo te ama a nosotros también. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Dios es maravilloso. En el día de ayer estuvimos compartiendo los jóvenes. Amén. Estábamos en un parque de agua y nos gozamos, ¿verdad? Me duele la pantorrilla, pero eso es normal. Eso es normal. Y imagínense, me monté en los carritos chocones. Me monté en un tren. No se ría, no se ría. Ya, las cosas peligrosas que hacen los jóvenes. Y vi un juego que vi unos niñitos así montándose como acostados y yo ahí me voy a montar yo. Y todo el mundo me miraba así como, ¿y este viejo? Y me monté yo acostadito aquí volando. Pero qué bueno, yo no sé cuánto tienen ese espíritu de jóvenes. Mire, aprenda a añadir vida a sus años y no años a su vida. Amén, tener un espíritu rejuvenecido. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que la gente cuando ve a los cristianos dice, wow, pero tú estás igual. Yo te veo más joven. Claro que sí. Ya no pasamos mala noche a su nombre. Ya no usamos droga. Ya no usamos alcohol. A su nombre. Ya no estamos guapos, que algunos están guapos. Ya no estamos amargados. Usted sabe lo que envejece estar amargado. El que está amargado está con la cara amarrada todo el tiempo. Está amarrando los músculos. Hay un ejercicio, escuche bien, que es la risa que te rejuvenece. Practícalo. Al problema, sonríele. Gracias por su entusiasmo. A su nombre. A su nombre. Cuando el enemigo quiere hacerte la vida imposible, hazla tú a él. Hazle tú la vida imposible al enemigo. O sea, cuando el enemigo vea lo contrario, va a decir, yo no puedo con este o con esta. Yo no puedo. Traté de amargarla, pero no he podido. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a un Dios poderoso. Un Dios que todo lo puede. Tenemos otra visita en medio nuestro. Tenemos a Luis. Luis, ¿dónde está Luis? Gloria al Señor, está por allá. ¿Cómo le dice la iglesia? Eres bienvenido a la casa del Señor, Luis. Cristo te ama, nosotros también. Aleluya, gloria al Señor. Mis amados, seguimos orando por el hijo de nuestra hermana Susana. Usted sabe que tuvo un terrible accidente donde muchos órganos vitales fueron afectados. Amén. Pero la oración tiene poder. Seguimos orando por el padre de nuestra hermana Rosana y públicamente le pido disculpas. Duré 2 semanas sin vehículo. Escuche bien, y terminando tarde. Un famoso mecánico para arreglar un vehículo en 2 semanas duró 1 mes y 2 semanas. La gente me miraban a mí, mi esposa, el hermano Juan, me decía, wow, pero qué paciencia. Y todos los días venga a buscarlo. Gasté dinero en ir a buscar el vehículo. Cada vez le doy gracias a Gelson que me llevaba también, el hermano Carlos. Pero cada vez que iba eran $20. Y cuando llegaba el vehículo no estaba listo. Que faltaba una luz y cuando llegaba no estaba pintado el vehículo. No, que lo que me falta ahora es la punta de, ¿cómo se llama? No, pero el cuerpo completo. Y después que la punta de eje no quería salir. Siempre era un cuento. Imagínense,
dejé de hacer cosas importantes y sobre todo visitar a los enfermos, ¿verdad? Así que le pido disculpas a la hermana, ¿verdad? Que no me ha visto, pero en esta semana ya tengo vehículo, gracias al Señor, y voy a poder visitar los enfermos. Amén, que ese es un mandato de parte de Dios. Amén. Así que damos gracias al Señor y queremos recordarles que hoy hay Santa Cena. ¿Cuántos saben que hoy hay Santa Cena? A su nombre. Iglesia, tenemos convención septiembre 13 y 14. Y el domingo 15 vamos a estar celebrando nuestro aniversario de la iglesia. Amén. El día 20 las damas van a dirigir el servicio, así que el servicio es dirigido por esas preciosas damas del Señor. Ahí, ¿dónde están las damas? Parece que no hay damas, ni son preciosas, ni hay damas. Oye, si a mí me dice, este moreno elegante, yo amén. Lo digo fuerte. A su nombre. Y el día 27 tenemos el servicio misionero. Así que esas son las actividades. Si usted no tiene agenda, les regalamos una. Yo sé que hay personas que le hemos dado como 5 agendas, pero no hay problema, le damos la sexta, ¿verdad? Si necesita otra, se las regalamos, ¿verdad? Hasta que pueda ser un hábito. Porque esto es cuestión de hábitos. Usted sabe que hay buenos hábitos, pero también hay malos hábitos, ¿verdad que sí? A su nombre. A su nombre. Voy a pedir que abran sus Biblias, así como les prometí, ¿verdad? De predicar el mensaje que prediqué donde el pastor Eddie, ¿verdad? Vamos a cumplir lo prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Nos gozamos el viernes, amén, el culto de caballeros y con ese mensaje poderoso de la palabra del Señor, ¿verdad? Un mensaje que nos manda a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Siempre usted está esperando algo nuevo, está esperando algo diferente. Aunque la palabra de Dios es la misma y ya todo se ha dicho. Amén. Aunque lo decimos de otra manera, pero usted sabe lo que nosotros estamos hablando. Amén. Abra su Biblia en el libro de Judas. Capítulo 4. Judas capítulo 4. Váyase a Apocalipsis y después ahí mismo ya, para que no tenga mucha lucha. Lo veo buscándolo. A ver dónde es que está el libro, a su nombre. Capítulo 4 de Judas. Oh, no hay. Están ahí, están ahí. Ah, bueno. Judas tiene un solo capítulo. Amén. Muchos están buscando el capítulo 4 y no lo encuentran. Qué bueno es Dios. El evangelio es gozo. Bueno, algunos dijeron amén. Vamos a tratar de que tengan gozo. Vamos a leer, mis amados, a la altura del verso 5. Vamos al verso 3. Verso 3. ¿Usted lo tiene ya? La palabra que es santa se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, escuche bien, me ha sido necesario escribir exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y nuestro Señor Jesucristo. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo había sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron, quiero decir, su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, han ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El verso que vamos a tratar sobre este mensaje, ¿verdad? Todavía no lo hemos leído. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Diga conmigo, rechazan la autoridad. Y blasfeman de las potestades superiores. Son criticadores, murmuradores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. A su nombre. Hay gente que comienzan a botar por su boca y Dios lo deja solo. Sí, Dios no lo respalda. Al enemigo, la Biblia dice: someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo no va a ir por los gritos que tú le digas, ni por las palabras que muchas veces son mundanas. Hello. Que no la voy a repetir. Escuchen bien, ¿dónde estamos? ¿En qué verso? Pero estos blasfeman en cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Este es el verso 11 que vamos a tratar hoy. Hay de ellos, porque han seguido, diga conmigo, el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro diga conmigo, el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Tome asiento. El tema del mensaje no es tan difícil. Es el mismo versículo 11. El tema se llama el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias por esta palabra que vamos a ministrar, vamos a hablar. Señor, permite, Señor, que seamos oidores de tu palabra y hacedores de la misma. Que no seamos olvidadizos, sino que podamos poner por obra esta palabra poderosa, Dios mío, y que la misma pueda traer restauración a nuestras vidas, pueda traer cambio, pueda traer transformación, Padre, que no salgamos de este lugar de la misma manera que entramos, sino, Padre, que salgamos levantados, fortalecidos y llenos por tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Qué lindo es el Señor. Amén. A su nombre. Hay de ellos. Aquí hay un signo de admiración. Amén. Parece que el escritor de Judas, cuando escribió esta palabra, lo hizo con ímpetu. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron
por la contradicción de Coré. Amado, esta palabra no es para los que están afuera. Estas palabras es para nosotros. Dígale al que está a su lado, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Amén. Voy a hablar sobre 3 puntos y ya ustedes los conocen. Voy a hablar sobre el camino de Caín, el lucro de Balaán y la contradicción de Coré. Un mensaje bien sencillo, no es tan difícil. Amén. El camino de Caín es un camino, dígale que está a su lado, de apariencia. Hello. Como que eso nos dice algo a nosotros, ¿verdad que sí? Es un camino de apariencia. Aparentamos lo que no somos. De acuerdo al diccionario, la palabra apariencia es característica o conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. A su nombre. El camino de apariencia nos dice a nosotros que aparentamos ser, pero que no somos. Hello. Muchas veces hay personas que aparentan ser amorosos, pero que en realidad no lo son. Es apariencia. Y otros aparentan ser muy religiosos, pero en realidad no lo son. Son más mundanos que cualquier otro. ¿Están aquí? A su nombre. Si usted quiere, se ponen los cinturones. Va a haber un poco de turbulencia. Amén. A su nombre, iglesia. Cuando Caín y Abel fueron a ofrecer sacrificio, porque estos sacrificios, amados, se lo enseñaron sus padres. Aunque Adán y Eva fueron desterrados del paraíso, ellos siguieron adorando a su Dios. A su nombre, iglesia. Y ellos se lo enseñaron a sus hijos. Pero había algo, amado, que lo que Caín hacía, no lo hacía para adorar a Dios, ni para hacer sentir a Dios bien. A su nombre. Tenía apariencia de un adorador, pero en realidad no era un verdadero adorador. ¿Están aquí todavía? A su nombre, iglesia. La Biblia dice que en el capítulo 4, verso 4 de Génesis, que Jehová miró con agrado a Abel y después su ofrenda. ¿No le llama la atención algo a usted esto, amado? Que antes de Dios ver su ofrenda, Dios te ve a ti primero. A su nombre. A Dios no le importa, amado, lo que usted venga a traer. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios lo que le importa, cómo estamos nosotros. ¿Están aquí todavía? A su nombre, iglesia. Por eso Dios ve el corazón. Dios ve lo que el hombre no puede ver. Cuando Samuel fue donde Isaí, el padre de David, Isaí buscó lo más robusto, lo más grande, lo más elegante. Y Jehová le dijo, eso no son, porque Dios no ve lo que ve el hombre. El hombre ve la apariencia, el hombre ve lo de afuera, pero Jehová ve el corazón. Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Por eso hay gente, amados, que viven de apariencia, pero no son. No son.
Pueden engañar a los hombres, pero a Jehová nunca lo van a engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado por el hombre, porque un día va a cosechar lo que ha sembrado. Vivir de apariencia, escuche bien, es querer engañar a Dios, pero a Dios no lo va a engañar. Se está engañando usted mismo, pero a Dios nunca lo va a engañar. Usted puede engañar a los hombres, pero a Dios nunca lo va a engañar. A su nombre. Por eso dice la Biblia que Dios vio primero a Abel y luego la ofrenda que él traía. Es decir, lo segundo que Dios vio fue lo que se ve. Pero lo primero, lo que no se ve, Dios lo vio. Dios sabe lo que usted está pensando ahora mismo. Amén, iglesia. Dios sabe lo que usted hizo hace 4 horas. Dios lo conoce. Él conoce nuestro ser. Por eso podemos hacer 50,000 cosas, amado, y aparentar hacer algo. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. ¿Están aquí? Están aquí todavía. Eso me da alegría. Escuche bien, en el corazón de este varón, diga conmigo, había fe. Hebreo dice, Hebreo 11:4, que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque había fe. Oiga, cuando hay fe en su corazón, usted va a dar lo mejor para Dios. No decía amén, no se escuchó. Usted va a dar lo mejor para Dios. Ahora, cuando no hay fe, la duda lo va a visitar. Escuche bien. Y el problema radica, mis amados, que usted cree que lo que está haciendo lo está haciendo para los hombres. Hermano, ¿me pueden arreglar este banco? Que paguen, que la iglesia tiene cuarto. Hello. Porque pensamos que lo que estamos haciendo es para los hombres. Amado, todo lo que usted y yo hagamos, hagámoslo en fe. Hagámoslo creyendo a su nombre. Porque si usted lo hace en fe, usted lo va a hacer con excelencia. A su nombre, iglesia. Lo que usted hace con duda, lo va a hacer, amado, incómodo. Yo no sé para qué el pastor me llamó habiendo tanta gente aquí. Mejor no haga nada. Si usted va a criticar lo que usted hace, no haga nada. Porque no es para los hombres, es para Jehová. A su nombre, iglesia. Dele palma al Señor. Una fe genuina, escuche bien, es lo que empuja a buscar a Dios en adoración y sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay fe, usted sabe a quién usted le está sirviendo. Usted sabe a quién usted está adorando. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted adora a un Dios vivo, a un Dios grande y poderoso. A su nombre, iglesia. Cuando hay fe, usted sabe lo que usted está haciendo. En el corazón de Caín ocurría algo diferente. Dios le dijo en Génesis 4:7, si bien hiciere, ¿no serás enaltecido? Si bien hiciere. Usted sabe, amado, que hay recompensa cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios. Hello. Pero cuando estamos haciendo todo lo contrario, va a haber consecuencias. Y las consecuencias no van a ser buenas. A su nombre, iglesia.
Por eso la Biblia dice en Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero también te dice que coja ¿qué? La vida. Amén. Dios nos dice lo que tenemos que escoger. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama. Él quiere lo mejor para ti, amado. Dios no quiere que tú fracases. Dios no quiere, como algunos hombres, verte tu caída. No, amado. El deseo de Dios es el bien para ti. Parece que me están quedando poco, hermana Celia, aquí. Porque no están creyendo lo que yo le estoy diciendo. Yo dije que el deseo de Dios es el bien para ti. Amén, iglesia. La Biblia dice que no recibimos porque no tenemos fe. A su nombre, iglesia. Es el bien para ti. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso le digo, si bien hiciere, y hay un signo de interrogación, ¿no será enaltecido? Hello. Cuando usted hace algo bien, la gente lo van a elogiar. Amén. La gente lo va a conocer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando usted hace algo mal, usted va a ser rechazado. Y no es algo que la gente se inventó, sino algo que usted provocó. ¿Están aquí? Amado, esto nos indica, escuche bien, que Caín no había hecho lo recto y lo grato delante de Dios. En 1 Juan capítulo 3, verso 12 dice, se menciona, escúcheme diciendo, porque sus obras eran malas. ¿Cómo se dice de Caín? Que las obras de Caín eran malas. Aleluya. Es decir que Caín se acercaba al altar aparentando querer agradar a Dios. Oiga, una apariencia de agradar a Dios. Muchas veces hasta lloramos en el altar. Esos son lágrimas de cocodrilo. Apariencia. Mire, amado, cuando usted viene de corazón a Dios y usted siente el toque de Dios, algo tiene que cambiar en su vida. Usted tiene que ser diferente. Y no estoy hablando de aquí del templo, porque aquí todos somos espirituales. Aquí todos somos santos. Hermano, un testimonio. Dicen los testimonios que los hermanos ni lo oyen. Pero vaya a la casa, ustedes como gritan. Que hasta los vecinos escuchan. A su nombre. A su nombre. Sin embargo, amados, sus obras, actitudes y proceder no eran conforme a la voluntad de Dios. Dicho eso en otras palabras, el camino de Caín era un camino de apariencia. Aparentaba ser bueno cuando en realidad no lo era. Pero Dios conocía el corazón de Caín. Por eso su ofrenda no fue aceptada por Dios. Ahora bien, ¿usted cree que esto sucedió de la noche a la mañana? Dios lo estaba acechando. Y cada vez que Caín traía su ofrenda, esta no la recibo yo. ¿Sabe por qué? Porque las obras de Caín eran malas. Usted no puede estar haciendo y deshaciendo por ahí y después venir aquí a traer una ofrendita para que Dios le haga tal cosa. Dios no lo recibe. Esa ofrenda, usted puede traer 1 millón aquí y no pasa del techo. Dígale al que está a su lado, el favor de Dios no se compra. A su nombre. No se compra. Usted quiere tocar el corazón de Dios. Haga la voluntad de Dios. Amén. Viva conforme a los preceptos de Dios. Obedezca su palabra. Anda en rectitud. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted va a ver, amado, cómo su vida cambia. Cómo su vida va a ser transformada. A su nombre, iglesia. Pero hay gente que quieren comprar el favor de Dios. Y el favor de Dios no se compra. Eso era lo que pensaba Caín. Caín pensaba
a este Dios lo voy yo a burlar, pero Dios no puede ser burlado. Muchos podríamos, ¿verdad? Si nos descuidamos, empezar, escuche bien, a transitar en este camino de apariencia. Y esto es terrible. Y este camino de apariencia, el mismo Jesús lo reprendió. En Mateo capítulo 15, verso 8, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es fácil adorar a Dios con la boca, pero el corazón, ¿dónde está? La Biblia dice que donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Y qué es el corazón? Si tu corazón es malo, todas tus obras van a ser malas. Hello. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entienda, amado. Yo no me preocupo por las cosas externas. Escuche bien. Las cosas externas malas nuestras es producto de un corazón malo. ¿Están aquí, iglesia? Por eso cuando Dios comienza a trabajar con el hombre, Dios comienza de adentro hacia afuera. Dios no comienza de afuera. Los religiosos comienzan de afuera. Pero Dios quiere comenzar de adentro. Porque cuando tu corazón esté sano, todo tu ser va a ser sano. Amado, tu problema no es lo... Aleluya. Tu problema es el corazón. Porque si el corazón está enfermo, todo tu cuerpo está enfermo. A su nombre. Dios se preocupa en tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón. Hay corazones que están amargados, corazones, amados, que tienen raíz de amargura, que no han perdonado, gente que ni ellos mismos se han perdonado y Dios lo quiere sanar. Por eso tú no puedes dar al 100% lo que Dios está demandando de ti, porque tu corazón está enfermo. ¿Sabes por qué tú eres así? Por tu corazón. Aleluya. A veces nos centramos en otras cosas y no nos preocupamos, amado, por el corazón. Por eso Jesucristo tuvo que venir y convivir con los hombres. Lo que los hombres no podían ver en los fariseos, Él lo veía. Por eso le decía 50,000 cosas y ellos se querían sorprendidos. Vean acá, este conoce nuestros pensamientos. Yo no puedo ver tus pensamientos, pero hay uno que sí lo conoce. Oye, si quieres vivir de apariencia, si quieres ser visto por los hombres, ni te vista que no va. A su nombre. Aún a los religiosos de aquel tiempo, escuche bien, fueron acusados al decirle: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Estas palabras son fuertes. Amén. Pero el que las recibe dice: es cierto. Todo este tiempo he vivido una vida de apariencia. Quiero aparentar ser cristiano, pero no lo soy. Hello. Hello. A su nombre, iglesia. Dios nos manda y nos está llamando a nosotros, amado, a que no andemos en el camino de Caín. El camino de Caín es un camino de apariencia. Hello, tenemos que aprender a ser sinceros con Dios y a ser sinceros con los hombres. A mí me gusta este silencio, porque el mensaje está llegando. Amén, iglesia. Ahora, si usted es una persona humilde, tú dices: wow, ese mensaje es para mí. No se ponga a pensar en el primo, en el tío que está afuera, es para los que están aquí.
Ahora, la religiosidad, escuche bien, está llena de apariencia. Y muchos podríamos ofrendar, podríamos diezmar, cantar una alabanza, participar en los ministerios de la iglesia, etcétera. Pero cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Usted está entendiendo? Yo puedo ejercer mi pastorado sin dejar de hacer lo que Dios está demandando en mi vida. A su nombre, a su nombre. La Biblia dice que va a haber muchas sorpresas. Y yo creo que va a haber muchas sorpresas de gente que usted lo ve muy conocido. Y muy esto. Y muchos altares. Gente aparentando ser una cosa. Son mucha espuma y poco chocolate. Sí. La gente le gusta eso. La gente le gusta porque eso es lo que se está vendiendo en estos días. Si tú me gritas, tú tienes unción, tienes poder. Hello. Pero cuando viene un hermano que viene con una verdadera, ¿sabe? Unción es apartado para Dios. La gente, el aceite, ¿sabe para qué se usaba? Para ungir a uno separado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice, si alguno está enfermo, escuche bien, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. A su nombre, iglesia. A su nombre. Así que no sigamos el camino de apariencia. Amén. Para dejar este camino, Dios pide, escuche bien, el corazón. ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Está dispuesto tú a entregar tu corazón a Dios? Pero pastor, yo tengo 10 años desconvertido. ¿Y qué? Si tú, lo que tú me estás demostrando es lo contrario. Hello. Si lo que tú me estás diciendo es lo contrario, necesitas entregar tu corazón a Cristo para que Cristo te cambie, te transforme y te restaure. Dale palma al Señor. A su nombre, iglesia. El proverbista, capítulo 23, verso 26, dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando nuestros corazones están en las manos de Dios, vamos a poder ver el camino de Dios. A su nombre, iglesia. Y vamos a ver lo que Dios quiere. Pero necesitamos entregarle nuestro corazón al Señor. Hay gente que le han entregado algunas áreas, pero no le han entregado su vida completa al Señor. No se la han entregado. Todavía me huele el mundo. Hello. Mire, hay hermanos que me pasan por el lado y me da un olor a carne. Y hay otros que me pasan por al lado y yo digo, estos huelen a gloria. Porque, amado, están aquí. Es la realidad. Es la realidad. A su nombre, iglesia. A su nombre. El salmista en el Salmo 51, 17 nos afirma: los sacrificios de Dios, escuche bien, son el espíritu quebrantado. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? Ven acá. Tú me vas a durar a mí 15 días en ayuno. Escuche bien, y pasa los 15 días y tu vida sigue igual. No, amado. Sacrificio de Dios, espíritu quebrantado. Tienes que dejarte quebrantar, iglesia. Por eso la Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificio. Parece que están aquí. Obediencia quiero y no sacrificio. Amén. Amén. Escuche bien.
al corazón, continúa diciendo, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿A quién no desprecia a Dios? Al corazón contrito y humillado. Amén. Es tiempo de dejar de tener una apariencia en la congregación y otra en la casa, en el trabajo, en la universidad. Al contrario, amado, es momento de presentar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Amén. Y decirle, Señor, heme aquí. Tú eres el alfarero. Hazme como tú quieras. ¿Usted quiere que Dios lo haga como Él quiera? Tiene que depositarse delante de Él. Y decirle, yo no me gobierno. Quien me gobierna eres tú. Entréguele la llave completa de su casa. ¿O no dice la palabra que usted y yo somos templo de Dios? Y que el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no puede morar en una casa sucia. ¿Cómo se siente usted cuando va a un lugar que apesta? Y hay mucha basura. Usted no quiere estar ahí. Usted está incómodo. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios, amado? A su nombre, iglesia. Dígale que ese mensaje no es para mí, fue para el que no vino. Así que una de las cosas que Dios quiere es que dejemos el camino de apariencia. Que aprendamos a ser sinceros. Sinceros con Dios y sinceros con los hombres. No aparentemos hacer unas cosas que no lo somos. No aparente hacer una. Mire, escuche bien. ¿Sabe lo que es espíritu de presunción? Porque a veces decimos cosas y no entendemos la terminología. ¿Usted recuerda a Usa? Cuando el arca se iba a caer y fue a agarrarla, murió. ¿Por qué? Porque a él no le correspondía. Entienda esto. A él no le correspondía. Eso se llama espíritu de presunción. Cuando queremos hacer algo que no nos corresponde hacer. ¿Están aquí? A su nombre. Lo segundo es el error de Balaam. Y Balaam busca honra de hombres y amor al dinero. Wow. ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice bien? La Biblia dice que ya tiene tu recompensa. El que busca los aplausos de los hombres, ya eso es. Eso es. Ahora, Balaam no era judío. Entienda esto. Era orundio de una ciudad llamada Petol, que está junto al río. Alabado sea el nombre de Cristo. Esta información está en número 22:5. Ahora, ¿qué poderes tenía Balaam para invocar desgracia sobre el pueblo hebreo? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Pedro lo llama profeta en 2 de Pedro 2:16. Pero Moisés, el autor de la historia, no lo hace nunca. Moisés nunca llama a Balaam profeta. Hello. Siempre alude a él como adivino. Ahora, tenga mucho cuidado, porque hay gente que tiene el espíritu de profeta y lo que son es adivinar cosas. No diga lo que Dios no ha dicho. Escuche bien, amado, porque la consecuencia va a ser para usted. Si no es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, hay personas que han dañado vidas diciéndoles cosas que Dios no ha dicho. Amén, iglesia. Gente que tiene el deseo de querer hablar. Yo digo, bueno, pero como ya yo sé, estoy seguro. Pero si estuviera inseguro, digo, wow, ¿por qué que Dios habla tanto y a mí no me habla? ¿Qué está pasando? Y Dios habla. Y Dios usa personas. No te voy a decir que no. ¿Me entiendes? Pero hay gente que le dicen una cosa y ya de una vez lo creen.
y no buscan la confirmación en la presencia de Dios. Usted tiene que buscar la confirmación en la presencia de Dios. Hay profetas que se meten en las iglesias a sacar gente. Y profetas que no son profetas. Dice el Señor que no te queda mucho tiempo aquí. Sí, hermano. Y comienzan a hablarle a la gente. Dice el Señor que no te queda mucho tiempo aquí. Dice el Señor que viene prueba para tu vida. Yo le tuve que decir a una, venga acá, usted me le está metiendo el cuco a la iglesia. A todo el mundo que viene prueba, que viene prueba. Deje que llegue la prueba. Deje que llegue. A su nombre, iglesia. El error de Balaam. Ahora, ¿qué poderes tenía Balaam, amado, para invocar desgracia? Escuche bien. Los mensajeros de Balac acudieron a Balaam con las dádivas de adivinación de su mano. Hello. Era una dádiva de adivinación que se le daban a aquellas personas que adivinaban. Por eso cuando usted haga algo, hágalo para Dios, no esperando nada a cambio. Hello. No esperando nada a cambio. A su nombre, iglesia. Es decir, el salario que la costumbre mandaba pagar a los adivinos. Ay, 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 ay. Ahora, su condición de adivino está apoyada por otros textos de la Biblia. En su segundo oráculo, Balaam admite, escuche bien, que contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Él mismo lo dijo, número 23. Y cuando el autor del libro de Josué se refiere a su muerte, escribe así, escuche bien, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino. Hello. Más claro de ahí no canta un gallo. Por eso, hoy yo no voy a hablar de Balaam como el profeta, sino como el adivino. Amén, iglesia. ¿Sabe qué le pasó a Balaam? Le gustó mucho lo que le ofreció Balac. Al decirle, te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme este pueblo. Número 22:17. ¿Cuál era este pueblo? El pueblo de Israel. Balac, escuche bien, escuchó lo que Dios había hecho con Israel en Egipto. La Biblia dice que este hombre, que era rey de Moab, tuvo miedo, tuvo temor. Y manda a buscar a Balaam para que maldiga a Israel. Déjame decirte que lo que Dios bendijo, nadie los puede maldecir. ¿Usted lo escuchó? La bendición de Dios está sobre tu vida. Y nadie te puede maldecir porque ya sobre ti reposa una bendición de parte de Dios. A su nombre, iglesia. Por eso mucha gente han tratado de maldecirte y esa maldición no ha llegado a tu vida, no ha tocado tu puerta, amado, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen y lo defiende. Hay una bendición sobre tu vida. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Por eso el que quiera hablar, que se deboque por ahí. Conmigo está el grande, el poderoso, el que me defiende. Aleluya. Oye, no importa que se levante contra ti, iglesia. Contra ti está el que no ha perdido una batalla. Y pueden decir lo que digan de ti, pero a ti no te va a llegar. Aleluya. Aleluya. Balaam, escuche bien, quiso honra de los hombres, agradarse a sí mismo, buscó su propia gloria,
Pues fue, escuche bien, en busca de agüero para maldecir a Israel, para agradar y tener reconocimiento de Balá, rey de Moab. Tenga mucho cuidado por buscar la gloria de los hombres. Escuche bien, porque la consecuencia va a venir sobre tu vida. Ahora bien, escuche bien, cuando usted le da la gloria a un hombre, usted le está haciendo un daño a ese hombre. Usted le está haciendo un daño, porque ese hombre se va a engrandecer y el juicio de Dios va a venir sobre esa vida. ¿Usted está entendiendo? A su nombre. Y Balaán, eso es lo que quería. Oye, que los hombres lo vieran, que aplauso. Oye, que lo reconocieran. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso hay gente en estos tiempos, amado, que si no le dan parte en el frente no la quieren. Porque la única parte que se ve es la que está en el frente. Cuando hay, aquí se pueden limpiar los baños, amados, se pueden hacer tantas cosas, pero eso yo no lo quiero porque nadie me está viendo. A su nombre, comience por abajo para que pueda crecer. Amén. Pero nunca busque la honra de los hombres. Muchos hoy día quieren el reconocimiento del mundo. Están como cuando Aarón y María dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Oiga eso. ¿No ha hablado también por nosotros? Hello. Esto está en Número 12:2. Para su favor. Es decir, querían honra de hombre. Querían escucharlo de la boca del pueblo. Sin embargo, amado, cuando Josué llevó la noticia, escuche bien, de que Edad y Medá estaban profetizando en la congregación, Moisés dijo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu en ellos. Número 11:27. ¿Sabe lo que te voy a decir? Aquí hay dos acontecimientos. Primero, ustedes saben la historia cuando Dios llamó a Moisés, que Moisés puso 50,000 excusas, pero cuando Dios quiere glorificarse con un hombre, Dios se glorifica. Le digo, no te preocupes, ahí está tu hermano. ¿Quién fue el que le dio la boca al que habla? Los oídos al que oye. Entonces Dios comienza a usar a Aarón y le dice a Moisés, y yo a ti te pongo por Dios. Es decir, tú vas a decir la palabra, Aarón la va a repetir y van a tener el cumplimiento. Y María, que es su propia hermana, porque los primeros que se levantan son los de la casa. Ay, qué pena, hermanos que no le gusta ver a su hermano crecer, prosperar. Hello. Hermanos que le gustan entrar en competencia. Yo lo puedo hacer mejor que él. Amado, esto no es competencia. Escuche bien. Si a Dios les plació usar a fulanito, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, María insistió a Aarón para hablar con Jehová y decirle, oh, ¿acaso Jehová habla solamente por Moisés? Mire, Jehová le dio una palabra. Le dijo, mire, a los profetas yo me les revelé por sueño, por palabra, pero a Moisés cara a cara. Escucha bien, cuando Dios use a un hombre, ore por ese hombre. No entre en envidia y pensar, yo lo puedo hacer mejor que él. Gloria a Dios. Aarón hablaba más bonito que Moisés. Hablaba lindo y la misma Biblia lo dice también. Pero el siervo de Dios era Moisés. El siervo de Dios era Moisés. Por eso cuando se mete este espíritu, si uno no da tiempo, te divide la iglesia. Dios puede hablar por mí. Yo predico bien también. Hello.
A su nombre. Y hay gente que tiene un espíritu de confusión. Que cuando una persona predica le dicen pastor. Si la persona no es sabia y se lo cree, hay problema. Pero si es sabio, no hermana, yo no soy pastor, acá hay un pastor. Pero si lo cogió y lo recibió y se quedó callado o callada, tenga mucho cuidado. No hermana, acá hay un pastor. Y a mí no me importa que le digan 50 aquí que son pastores. Ahora, si Dios lo puso a usted aquí, gloria a Dios. Pero yo tengo la seguridad que Dios me puso aquí. Amén. A su nombre. El segundo acontecimiento, amado, era que Moisés se quejó, el pueblo se quejó con Moisés y Moisés se quejó con Dios y Dios dice, ok, llámate a 70 varones y ponlo alrededor del tabernáculo, y la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino y lo bautizó y comenzaron a profetizar. Habían dos que no estaban en el grupo y estaban profetizando por allá. Y es ahí cuando Josué le dice, escucha bien, Moisés dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta. ¿Sabes? Moisés lo que está diciendo, yo no estoy en celo. Si Dios quiere usarte a ti, que te use, gloria a Dios. Oye, que Dios quiera usarnos a cada uno de nosotros, gloria a Dios. El reino se va a expandir. Aleluya, aleluya. Y Moisés le dice, y que Jehová pusiese su espíritu en ellos. Josué tal vez le dijo esto como en celo. Oye, por allá hay dos que también están profetizando. ¿Y qué? Son de lo nuestro. Son de lo nuestro. Amén. ¿Sabe por qué existían en la escuela los profetas? Para educarlos. Hoy en día los predicadores no se dan a educar, no se dan a enseñar. La gente quiere lanzarse en el ministerio sin formación, iglesia. Antes habían escuelas de profetas, no para enseñarlo a profetizar, en que escuche bien, porque Dios era que lo usaba a ellos, pero sí para educarlo, para formarlo. Amén. Hay que formarse. El servicio a Dios necesita formación. Amado, Balaán enseñó a Balac, escuche bien, a inducir al pueblo de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Mira hasta dónde llegó este hombre. Lamentablemente en algunos países de Centroamérica también se está enseñando al pueblo que no es malo bautizarse estando en fornicación. O sea, fornicación puede ser unión libre. Cuando una pareja están sin casarse. Pero gloria a Dios que aún existen hombres que atienden a la palabra que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto está en 2 Timoteo 4:1 para los que están anotando. Amén. A su nombre. La contradicción de Coré. ¿Sabe cuál fue? La rebelión y la falta de sujeción a la autoridad. Gente, amado, que no le gustan someterse. Allá en el parque yo le decía, wow, el orden. El parking lot está por ahí, pero te van instruyendo para llevarte a un lugar donde tienes que parquear. No sé cuánto me están entendiendo. Nosotros no nos gusta eso. No nos gusta seguir orden. O sea, lo que yo quiero hacer eso es. Usted sabe lo sencillo, hermano, siéntese un poquito para adelante.
hasta le cortan los ojos a uno. Si uno no se abaja, hermano, me cortan, o al que está dirigiendo, porque no siguen órdenes. ¿Entiende? Y el que es rebelde aquí, es rebelde en su casa, es rebelde en el trabajo también. Usted entendiendo, en todo lugar donde están son rebeldes, no se someten ni se sujetan a hombres. Hay gente que dice eso, yo no me someto a hombres. Pero ven acá, si la misma palabra dice, ¿verdad?, que sometió a toda autoridad puesta por Dios aquí en la tierra. Cuando usted no se somete, usted está desobedeciendo a Dios. Y déjame decirte, esa gente no crecen en los empleos. No crecen. No crecen. ¿Usted cree que hay compañías que los que están ahí en el departamento de recursos humanos son gente loca? Son gente que saben de psicología, amado, y estudian tu comportamiento. Hay gente que no tienen afinidad para trabajar. Hello, no se llevan bien con nadie. Cuando pasan por un espejo tienen problemas hasta con ellos mismos. Hasta con su propia sombra tienen problemas. A su nombre. Pero gracias a Dios que aquí no existe eso. Eso en Pensilvania para allá. Entonces la contradicción de Coré es rebelión, falta de sujeción a la autoridad. Escuche bien, Coré no quería sujetarse a Moisés. Oh, gloria a Dios. Creció un poco. Tenía conocimiento. Ahora, hay gente que dice, ¿para qué voy a coger escuela bíblica si yo sé Biblia? Tú no sabes nada. Si supiera Biblia, estuviera aquí en la escuela bíblica. Oiga, entienda lo que le estoy diciendo. Si supiera Biblia, estuviera aquí en la escuela bíblica. Dígase amén bien fuerte. Pero si aprenden 2 o 3 versos, saben recitarlo, ya yo no necesito. Y cuando lo aprenden es para contender, para pelear, para buscar la quinta pata. Y el día que llegan a la escuela bíblica le quieren hacer la vida imposible al maestro. Porque se le quieren pasar a los maestros. Hello, a su nombre. Dice Números capítulo 16, verso 32 al 33. Dice, escuche bien, basta ya de vosotros. Está hablando Coré aquí. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oiga la queja. Sin embargo, ese número 16:3. Sin embargo, en el 16, 32, 33, como consecuencia de estas palabras, hay que tener cuidado cómo usted abre la boca. ¿Qué es lo que usted dice, amado? Porque cada palabra que salga en nuestro labio, Dios la escucha. Aún en el silencio, amado, aún usted está en la cueva más profunda, ahí Dios le escucha esa palabra. Tenga mucho cuidado con lo que usted dice. Dice la palabra en número 16:32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, escuche bien, descendieron vivos al Seol. Wow. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. David tenía temor de Dios. Porque David decía, ay de aquel, Dios me libre en hacerle daño al ungido de Dios. El hombre que lo estaba buscando, amado, para matarlo. El hombre que lo estaba buscando para destruirlo. Y cuando Saúl se mató, que apareció un amalecita y él le preguntó, ¿y cómo murió? Oh, el Señor me dijo, escuche bien,
él quería matarse. Que agarrara, porque hay dos versiones de la palabra. Y agarró la espada y yo lo maté y atravesé su corazón. ¿Y sabe lo que hizo David? Lo mandó a matar a él. Porque aparentemente Saúl era el enemigo de David, pero David no lo veía como un enemigo, lo veía como el ungido de Dios. A su nombre. Yo no sé cómo tú estás viendo a tus líderes. Yo no sé cómo tú ves a tus hermanos. Si tú lo estás viendo como tus enemigos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es una lucha espiritual. Amén. Hay cosas que a ti no te va a gustar de nosotros, pero te la tienes que tragar. ¿Están aquí? Te la tienes que tragar. Amén. Porque hay gente que no le gusta someterse. Hay gente que le gusta levantarse en contra de la autoridad. Generalmente esa gente que viven criticando a los pastores, los líderes, no están bien. No están bien. Mire sus vidas para que usted vea. Porque no tienen temor de Dios. No se sometan a la palabra. En ocasiones, amado, nos pasa lo mismo que a Coré. No queremos sujetarnos al pastor y menos al liderazgo de la iglesia. Y menos, escuche bien, cuando el liderazgo, un líder le dice, ¿y quién es usted? Falta de sujeción. Hay quienes quieren hacer las cosas por sus propias cuentas e iniciativas sin la dirección de su pastor. Pero nos puede suceder como, escuche bien, Nadab y Abiú, quienes murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Pues habían tomado cada uno su incensario, amado, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Gente, amado, que comienza a hacer cosas que Dios no le ha dicho que la hagan. Que de repente y arranca, ¿qué pasó? Si Dios no te manda a hacer algo, no lo haga. Espera la instrucción de Dios o espera la instrucción de tus líderes. Usted no viene a la iglesia por venir, amado. Usted viene primero porque le sirve a un Dios grande y poderoso. Segundo, porque hay un liderazgo aquí. Si usted es un miembro activo en la iglesia, usted tiene que someterse aquí. Hubo una persona que mi esposa llamó y le dice, yo no me he ido. Come on. Te están llamando para saber por ti. Yo no me he ido de la iglesia. Oiga la respuesta. Como buen dominicano es un boche. ¿Verdad que sí? Entonces, imagínense, si una persona tiene un comportamiento así, yo me imagino afuera. Yo me imagino afuera. Escuche bien. El apóstol Pablo, al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, les preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Oiga la pregunta. ¿Qué quieres? ¿Sabe por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Amén. O teniendo como respuesta, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos capítulo 9, verso 6. Jesús pudo haberle dicho personalmente, Jesús pudo darle las instrucciones, lo que tenía que hacer. Sin embargo, le envió a un discípulo llamado Ananías. ¿A dónde lo envió? Donde Ananías. Para decírselo, amado. El Señor pudo decirle, pero no, ve donde Ananías, que Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y hay gente que dice, si Dios no me lo dice, yo no lo hago. Yo estoy esperando que Dios me lo diga. Amado, pero ¿cuántas veces Dios no te ha hablado a través de la palabra? ¿Qué es lo que tú estás esperando, iglesia?
Que Dios baje del cielo para que te lo diga. No lo espere. Por eso fue que cuando el rico y Lázaro, amado, le dijo a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlo. Hello. Usted tiene líderes, usted tiene maestros, escúchelo a ellos. ¿Quiere que Dios baje? Son excusas baratas para justificarnos a nosotros mismos. Y él le dijo, Ana, ve donde Ananías, escuche bien, enseñándonos a esto a nosotros, que Dios usa hombres, escuche bien, como nosotros para aprender a sujetarnos bajo la dirección y la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cómo es que nosotros nos sometemos a Dios? A través de los hombres. Nadie se somete a Dios por sí solo. A través, la Biblia dice que por la barba de Aarón que corría aceite. ¿Por dónde primero? ¿Dónde cayó el aceite? La cabeza. Y después hacia abajo. ¿Entienda esto? El salmista dice en el Salmo 103 que a Moisés mostró el camino y al pueblo sus obras. ¿Están aquí? ¿A quién mostró el camino? Al líder. Al líder. Amén. Y al pueblo mostró las obras. Búsquelo, Salmo 103. Amén. Ya termino. En nuestra vida tenemos que evitar el camino de Caín, que es un camino de apariencia. El error de Balaán, amor al dinero, codicia, el afán, los aplausos por los hombres y la contradicción de Coré, el celo, también la envidia. Evitar todo eso. Pues si queremos, escuche bien, que nuestra vida espiritual y material sea prosperada bajo la voluntad de Dios, tenemos que vivir una vida sin apariencia. Usted quiere ser prosperado, sea genuino. No tenga apariencia. Amén. No buscando honra ni dinero de los hombres y siendo sujeto a las autoridades de Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Dele palma al Señor. Yo solamente voy a hacer un llamado por salvación. Porque la iglesia tiene que ir delante de Dios, delante de su presencia. Amén. Yo quiero